El día de hoy lo que vamos a ver es capítulo 12, cinemática de una partícula del Hubble, ¿verdad? Entonces, básicamente, capítulo 12, de una partícula. Ok, ¿en qué consiste? Bueno, recordemos que hay dos definiciones, cinemática y cinética. Cuando hablamos de cinemática estamos hablando del análisis del movimiento, su posición, su aceleración y su velocidad. No nos interesa qué genera que el cuerpo se mueva. Cuando hablamos de cinética nos interesa saber cómo o quién es el responsable de hacer que el cuerpo se mueva a una velocidad o a una aceleración o cambie de posición específicamente. Ok, primero que todo vamos a dividir el tema en cuatro. Vamos a hablar de movimiento rectilíneo, movimiento curvilíneo, movimiento dependiente, absoluto de partículas y movimiento relativo. Ok, eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Ahora bien, bueno, vamos a enfocarnos en movimiento rectilíneo primeramente, después entraremos a ver movimiento curvilíneo y por último vamos a ver juntos movimiento dependiente y movimiento relativo. Al final yo haré unos ejercicios, ¿verdad?, que van a estar en videos. Vamos a iniciar. Ok, movimiento rectilíneo. Cuando hablamos de movimiento rectilíneo, imagínense en cualquier elemento, un vehículo, puede ser un automotor, no sé, un carro, una moto, un avión, lo que sea. Cualquier partícula que se mueva desde un punto 1 hasta un punto 2 se desplace. ¿Ok? Una partícula que inicialmente está acá, pero se movió a este punto. Es importante recalcar la diferencia, recuerden, de desplazamiento y distancia. Distancia, yo puedo hacer todo esto y llegar a este punto. Desplazamiento simplemente es el cambio de posición. Es un vector, recuerden que tiene magnitud y dirección. ¿Okay? Resulta ser que este desplazamiento tiene una magnitud de un delta S y le tomó a la gente un tiempo, delta T. ¿Okay? Ahora bien, ¿cuál es la definición de velocidad? Bueno, la magnitud de la velocidad se conoce como rapidez. Entonces, en este caso, la velocidad o la rapidez promedio está como delta S en delta T. ¿Qué sucede cuando el tiempo es muy pequeño, un instante? Eso se llama velocidad instantánea. Simplemente sería la magnitud de la velocidad. ¿Qué sería cuando el límite del tiempo, delta T, tiende a cero, ¿verdad? En un pequeño pedazo de tiempo. Y esta es la primera ecuación de cinemática. Vamos a hablar, ¿qué pasa? Imaginémonos que ustedes van en un vehículo, ¿verdad? Y empiezan de 40 hasta 80. ¿Qué están haciendo? Están cambiando la velocidad, están acelerando. Igual, análogamente, vamos a tener que la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo. Esto es aceleración promedio. Y aceleración instantánea es igual al cambio de la velocidad en dt. Esta sería la segunda ecuación de cinemática. Ahora bien, si nosotros vemos estas dos ecuaciones, tienen en común el tiempo. Si despejamos de ambas el tiempo, vamos a tener lo siguiente. ds entre la velocidad o la rapidez es igual a dv entre la aceleración. Acomodando esta ecuación tenemos que la aceleración por un ds es igual a un dv vdv. ¿Ok? Esta sería la tercera ecuación de cinemática. Estas son tres ecuaciones generales que vamos a utilizar. Esto es cinemática general. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de dos tipos de movimiento comunes. Cuando nos movemos a una velocidad constante y cuando tenemos una aceleración constante. ¿Ok?
Ok, vamos a anotar por acá las ecuaciones. Velocidad es igual a un ds de t, la aceleración es igual a un dv de t, v de v es igual a la aceleración por un ds. 1, 2, 3. Estas son tres ecuaciones generales. Las usamos siempre, ¿ok? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nuestra velocidad es constante? ¿Okay? Eso se conoce como movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? ¿Qué pasa acá? Que la aceleración es igual a 0. ¿Qué implica esto? Que la velocidad sea constante. Si nosotros vemos la ecuación 1 y la arreglamos un poquito, ¿verdad? Vamos a tener que v de t es igual a un ds. Si nosotros integramos esto, recuerden que la velocidad es constante porque la aceleración es 0. Desde un t igual 0 hasta un t, y integramos la posición desde un S1 hasta un S2, vamos a obtener una ecuacioncilla que es S2 menos S1 es igual a la velocidad por un tiempo. O bien, en los libros van a conseguir ustedes que la posición 2 es igual a la posición 1 más la velocidad por el tiempo. Esta ecuación es válida únicamente cuando la aceleración es 0. Si ya existía esa aceleración, esta ecuación no es válida. Ok, muchachos, continuamos, ¿verdad? Ya vimos movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Sin aceleración, cuando la aceleración es 0. ¿Qué sucede ahora? Resulta ser que hay otro movimiento común que se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando la aceleración es constante, es decir, la tasa de cambio de la velocidad en el tiempo es exactamente la misma. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, tomamos la ecuacioncilla 2, la trabajamos un poco, tenemos que la aceleración por un dt es igual a un dv. ¿Okay? Si integramos a ambos lados, muchachos, de un t igual 0 hasta un t, desde una velocidad 1 hasta una velocidad 2, vamos a tener lo siguiente. Tenemos una ecuación que dice que como la aceleración es constante, sería la aceleración por el tiempo es igual a la velocidad 2 menos la velocidad 1. Resulta ser que esta ecuacioncilla, si la volvemos a organizar, tenemos la velocidad 2 es igual a la velocidad 1 más la aceleración por el tiempo. Y esta es una ecuación común de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Así es como la van a encontrar en los libros. Si tomamos la ecuación 3 y la volvemos a reacomodar un poquito, ¿verdad? Esta de acá la acomodamos, entonces tenemos v de v es igual a la aceleración por un ds. Si integramos a ambos lados, desde una velocidad 1 hasta una velocidad 2, de una posición 1 hasta una posición 2, tenemos lo siguiente. Un medio de la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado es igual a la aceleración por S2 menos S1. Posición 2 menos posición 1. Y esta de acá es la otra ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, si nosotros vemos esta ecuación de acá, la ecuación A, vemos que la velocidad está dada en términos de la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Resulta ser que si nosotros agarramos la ecuación 1 con la ecuación A, vamos a obtener lo siguiente. V1 más la aceleración por el tiempo de t es igual a un ds. Y encontramos la siguiente ecuación, ¿verdad? Integrando ambos lados, una por el tiempo, 0t, S1 a S2, y obtenemos lo siguiente. Básicamente que la velocidad 1 por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado es igual a S2 menos S1. Y esto de acá es la tercera ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es importante recalcar que estas ecuaciones son válidas cuando la aceleración es constante. Si la aceleración está en función de otra cosa, ya esto no se cumple. Importante recalcar, la ecuación B, que sale de la ecuación 3, es válida. Vean que simplemente no tengo nada relacionado con tiempo, ¿verdad? Entonces es una ecuación que la puedo utilizar cuando no me mencionan nada de tiempo. Vean que solamente tengo velocidades, aceleración y desplazamientos, ¿ok? Las otras dos sí tienen tiempo entre sí. ¿Okay? Estos serían movimientos rectilíneo uniformemente acelerado. Ahorita vamos a hablarles un poquito de una vez de movimiento curvilíneo, o por lo menos la introducción de movimiento curvilíneo.
Ok, muchachos, vean. Vamos a hablar de movimiento curvilíneo. Bien, general. Pues resulta que en la vida no todo es lineal, ¿verdad? Y resulta ser que hay una pendiente o lo que sea, una trayectoria donde una partícula se mueve, ¿verdad? Que esa trayectoria tiene cualquier forma. Hay una partícula P ahí. Resulta que tenemos un sistema de referencia, en este caso vamos a llamarlo Y, X, Z, por decirlo así. Y esta partícula se mueve en una trayectoria que tiene una forma curvilínea, cualesquiera, ¿ok? ¿Qué pasa? Que yo sé dónde está esa partícula, ¿verdad? Medida desde un punto O, desde esta referencia. Simplemente es un radio. ¿Cómo calculamos el radio? Recuerden que el radio simplemente es la componente X, ¿verdad? Porque eso tiene valores en X. Tiene valores en Z. Y tiene valores en Y. ¿Ok? Entonces sería X en Y más Y en J más Z en K. ¿Ok? Ese es el radio. Ahora, ¿qué sabemos nosotros? Recuerden, ¿qué pasa? Que la velocidad que habíamos dicho es el cambio, ¿verdad? Entonces, resulta ser que este elemento va a estar cambiando su posición. Simplemente la derivada del radio respecto al tiempo es igual a la velocidad. Vean que es vector, ¿verdad? Tiene magnitud y dirección. Entonces, el cambio, la velocidad, es igual a una velocidad en X en Y, más una velocidad en Y en J, más una velocidad en Z en K. ¿Ok? Lo mismo para aceleraciones. Recordemos que la aceleración simplemente es el cambio de la velocidad en el tiempo. Entonces vamos a tener una aceleración en X en Y, más una aceleración Y en J, más una aceleración Z en K. ¿Ok? Y esto de acá serían las ecuaciones generales de movimiento curvilíneo, ¿sí? Dadas con un vector. Es importante recalcar que este radio es este que está acá, ¿verdad? Pero si ustedes quieren una partícula que se desplazó hacia un punto, vamos a tener un radio relativo, ¿verdad? Un delta R, que cuando es muy pequeño, ¿qué va a tender a ser? Un dr, ¿verdad? Que sería este cambio. ¿Ok? En un tiempo en específico. Y ya tenemos nuestra ecuación general.